Hermanos, capítulo 4 del segundo libro de los Reyes, versículos del 1 en adelante. Vamos a hablar acerca, hermanos, de cómo es que Dios nunca desampara a los suyos. ¿Cuántos creemos en Dios de los que estamos aquí, hermanos? Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca nos va a desamparar. Quizás un día, hermanos, parece ser que la vida de los cristianos es bastante convulsionada. Van a haber momentos difíciles en nuestra vida e incluso, hermano, quizás nos van a dejar nuestros familiares. Usted dirá, no, a mí nunca me va a dejar mi familia, ¿verdad? Mi familia es lo único que tengo, mis hijos son buenos hijos, pero quizás un día van a partir y nos van a dejar. Y quizás no sea de su corazón el dejarnos, pero cuando lleguen esos momentos difíciles a nuestra vida, sepamos que Dios todavía está con nosotros. Él no nos va a dejar, hermano. Él sabe también qué es lo que nosotros necesitamos. Él sabe cuánto hay en necesidad en nuestros corazones. Él sabe también no solo las necesidades espirituales y físicas, también Él sabe hasta las necesidades materiales, necesidades económicas que podamos nosotros tener. Y Él sabrá cómo suplirlas. Pero hay algo que nosotros debemos de hacer, y es saber creer la palabra de nuestro Dios. Este milagro, hermano, es dado mucho tiempo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos en los cuales los reyes gobernaban a Israel. Dice, hermano, el capítulo 1 del capítulo 4, del versículo 1 de segundo libro de los Reyes. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. ¿Qué quiere decir? Que era una mujer que tenía un vínculo con un hombre el cual temía a Dios. Quiere decir que era una persona que tenía el conocimiento de Jehová, tenía el conocimiento de la palabra de Dios, había oído ya de la palabra de Dios, pero le llegó una prueba dura a su vida. Y así puede ser a nosotros. Estamos perseverando en el Evangelio, estamos creyendo en la palabra de Dios, pero van a llegar esos momentos de tribulación. Y debemos de saber que en esos momentos de tribulación, a pesar de que como que Dios no está con nosotros, ¿por qué? Porque quizás muere un familiar, porque quizás nos deje la persona que más nosotros apreciamos, e incluso puede ser la persona que quizás sustenta nuestras vidas económicamente. Pero acuérdese, usted todavía tiene a Dios. Y si Dios estuvo con esa persona, también estará con nosotros. ¿De qué tipo de mujer estamos hablando en el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes? De una mujer que tenía como esposo ¿a quién? A un profeta. Que tenía como esposo ¿a quién? A alguien conocido de la misericordia de Dios. Vuelve a leer conmigo el versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. ¿Cuáles son los problemas de esta mujer? Ha quedado viuda. Y al quedar viuda en los tiempos de Israel, en esta época en la cual estamos describiendo en la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, significaba, hermano, que se moría la esperanza de su vida, el sustento. Bueno, se moría primeramente el sustento de su vida, porque los hombres en Israel existía la costumbre de que los hombres son proveedores para los hogares. Y así debe de ser. El hombre debe de ser el que lleve el sustento a la casa. El hombre debe de ser el que provee para que nada falte en la casa. Y la mujer debe de dedicarse al cuidado de los hijos, al cuidado de todos los quehaceres de la casa. Así eran los tiempos de los reyes. Y eso, hermano, significaba que cuando moría el marido, se le terminaba a la mujer que alguien la sustentara. Y ella quedaba aparentemente desamparada. Así se vio ella, así se sintió. Y cuando ella se da cuenta de que el profeta andaba por ahí, le dice: mira cómo estoy, he quedado sola. Pero los creyentes nunca estamos solos. Amén. Los creyentes nunca estamos solos. Aunque quizás sea doloroso lo que nos pasa, porque a esta mujer que le ha pasado se le murió su esposo. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Qué significaba que le muriera el esposo? Que se le acabara todas las bendiciones materiales que él llevaba.
se le acababa el sustento, pero no solamente le era quitado el esposo, sino que a causa de que el esposo también tenía una vida un poco endeudada, ¿verdad? Había sido desordenado en las finanzas. Sucedía, hermanos, que todo aquel que debía en los tiempos de los reyes, ¿sabe con qué tenía que pagar? Entregando a sus hijos. Sus hijos los entregaban para ser esclavos y con ello, ¿qué? Abonaban a la deuda que dejaba el marido. Esta mujer está en dos problemas. Se ha quedado sin sustento, pero también se le está quitando la esperanza de que alguien la sustenta. ¿A quiénes les correspondía el cuidado de esta mujer? Ya le tocaban a los hijos. La esperanza era que los hijos crecieran y que los hijos trabajaran y que del fruto de su trabajo sustentaran a su mamá. Pero para ella no. Para ella se le han acumulado dos grandes problemas. El primero ya lo vimos. Ahora continuemos. Diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. ¿A quién le está ella clamando? ¿A quién ella le está contando sus problemas? Al siervo de Dios, al profeta. ¿Y qué significaba, hermano? ¿Por qué la mujer hace eso? Porque se siente desesperada. Porque se siente sola. Se siente desamparada y se siente abandonada. Lo que ella no se ha dado cuenta que Dios no la ha dejado. Y hace bien en contarle a un hombre de Dios. Y hace bien en decirle lo que le pasa. Y parte del problema también es, dice el versículo 1, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era, ¿qué dice? Temeroso de Jehová. Pero hay algo curioso. ¿Quién era el que temía a Dios? Si temía el marido, tenía que temer ella también, ¿verdad? ¿O no? Solo el marido tenía que creer en Dios. Los dos tenían que creer. Ella estaba afirmando que su marido era un creyente. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era como temeroso de Jehová. Cuán importante es que la vida del hombre sea confiada a Dios. La mujer está dando testimonio que el que ha muerto era un creyente, que el que ha muerto temía a Dios. Y por eso Dios no va a desamparar a los hijos de él, ni va a desampararla a ella. Pero para ella se ha muerto todo, se acabó todo. Y no solamente eso, el final del versículo 1 es tremendo cuando dice, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Qué le está queriendo decir? Ya se me acabó todo. Se me murió mi marido y mis hijos van a ser esclavos. Entonces dice el profeta en el versículo 2, encuentra la respuesta diciéndole, Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? ¿En qué puedo ayudarte? Le está diciendo el profeta. Hermano, aparentemente se termina todo. Porque nosotros valoramos según nuestros ojos humanos lo que tenemos según nuestro pensamiento. Creemos que aquello era de gran valor, aquello vale tanto. Y hay cosas que tenemos dentro de nosotros que están a nuestro lado, que muchas veces no las valoramos. Y son esas pequeñas cosas que Dios puede multiplicar a favor de nosotros. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos que se termina todo. Pero todavía hay algo que Dios ha dejado en nosotros. Todavía hay algo de lo cual Dios puede hacer algo. En eso tenemos que tener nuestra confianza nosotros. En aquello que quizás para muchos es de mínimo valor, pero para Dios es grande. Eso Dios lo puede multiplicar. Se le ha muerto el esposo y le dice, ¿y yo qué puedo hacer? Razón tiene el profeta en hacerle la pregunta a esa mujer, ¿verdad? Él al verse que la mujer está desamparada, que sus hijos van como esclavos, le dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y él le dice, declárame lo que tienes en casa. Estamos en el capítulo 4, versículo 2. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Valore aquellas cosas que Dios le ha dado, mis amados hermanos. Y pídale a Dios sabiduría para saberlas administrar. Porque esas pueden ser las bendiciones que Dios multiplique en nuestros hogares o en nuestra familia. Dice el versículo que Eliseo le está diciendo, ¿y qué tenés en la casa? Y la mujer ya no solamente ve los problemas, sino que va a ver qué hay.
Aparentemente ella no tenía nada, según ella, ¿verdad? Cuando el profeta la confronta, se va a dar cuenta que la mujer tenía todavía algo. Dice el versículo 2. Y ella dijo, ¿qué dice al final del versículo 2? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Qué está diciendo ella que tiene? Nada. ¿Por qué está diciendo ella que no tiene nada? Porque ella ha visto que se le ha terminado la fuente de su provisión y la esperanza de su vida, que son sus hijos. Yo no tengo nada, le dice. Pero allá en su corazón se acuerda de algo. Se acuerda que lo único que tenía que era, puede leerlo conmigo el versículo 2. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino que dice, una vasija de aceite. ¿Qué significaba una vasija de aceite? ¿Qué podría significar para esta mujer una vasija de aceite? Podría ser, hermano, para el aceite para Israel era algo valioso, tenía un valor bastante grande. El aceite del cual se cree que estaba hablando la mujer no es el aceite que nosotros conocemos hoy para cocinar, ¿verdad? Sino que era, hermano, el extracto del olivo, lo que se conoce como el aceite de olivo. Ese tipo de aceite no solo servía para cocinar, ese tipo de aceite servía para muchas cosas. Se podía utilizar en la comida, sí, pero no era ese el fuerte de ese aceite. Ese aceite se utilizaba para también las lámparas, para que tuviesen luz en la noche. Había ya en aquel tiempo existía lo que se conoce como las lámparas de aceite. También, hermano, podría servir ese aceite para usarlo para ungir a una persona que estaba enferma, porque tenía propiedades de sanidad. Pero la mujer dijo, solo tengo una vasija. Y ya vimos que el aceite en aquel tiempo tenía un gran valor, ¿verdad? No solo servía para cocinar. Bueno, pero para lo que sea, para ella era solamente una pequeña cosa que le iba a durar un poco tiempo. Y ahí, hermano, el detalle en donde Dios se va a mostrar que no estamos solos. Cuando se acaba todo, cuando lo único que tenemos para nosotros quizás es poco, cuando los que nos ayudan ya no pueden porque ya murieron, o porque se han ido lejos, o porque ellos no tienen, amado hermano, es en ese momento en el cual Dios nos va a demostrar que no estamos solos. ¿Cuántos hemos pasado por momentos, crisis en nuestras familias, en las cuales, hermano, como que no abunda, como que la situación está bien difícil, y tras eso viene un problema, viene otro? Pero vea lo que sigue en el versículo que vamos a leer, en el versículo 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus siervos. Vasijas, ¿cómo dice, iglesia? Vacías. ¿Por qué vacías? La mujer se había encerrado en un círculo en el cual ella se había acomplejado que ya estaba a punto de morir, quizás. Ella lo que veía era el final de su vida, el final de sus hijos, el final, hermano, en morirse. Pero cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta que Dios no nos ha dejado y que no estamos solos, debemos de pedirle a Él qué hacer. Y no estemos dando vueltas alrededor en un mismo círculo, porque nos vamos a enfermar y vamos a creer que ya no hay solución cuando todavía se puede hacer algo. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos a Dios dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos tenemos a Dios dentro de nuestro corazón? Amén. Entonces no estamos solos. Cuando Eliseo le dice, ve a la casa de tus vecinos y pide vasijas, ¿a qué la está mandando Eliseo? A que deje de estar llorando, a que deje de estarse lamentando y que se ponga ¿a qué? A accionar, a hacer algo para que sobreviva. ¿O no, hermano? La está mandando en pocas palabras ¿a qué? A que se ponga en acción,
a que trabaje, a que se active, a que cambie de actitud, a que no vea, hermano, ese problema como el final, como que ya no hay esperanza, como que si verdaderamente Dios le dejó. No, le está diciendo: vaya mujer, como tenés una vasija de aceite, vamos a hacer algo. Vas a ir a pedirle vasijas a tus vecinos y vasijas que estén vacías. Alguien dirá: a ver, ¿para qué, verdad? Pero vea lo que dice el versículo 2. Le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. ¿Y cuántas son? ¿Le da un número? No, solo le dice: no pocas. ¿Qué quiere decir, hermano? Todas las que puedas traer, tráelas. Amado hermano, esto tiene un significado para nosotros. Nosotros no tenemos nada. ¿Estamos de acuerdo en esto, iglesia? Pero como Dios no nos ha dejado solos, y Él sí tiene en abundancia. Amén, hermano. Vengamos a Él tal y como estamos. Traigamos a Él tal y como lo que tenemos, hermano. Si no tenemos nada, pues ni modo, aquí estamos, Señor. Pero haga algo en nosotros y vamos a experimentar que verdaderamente Dios nos va a proveer de todo, hermano. Él nos va a suplir, Él nos va a llenar aquello que tenemos vacío, pero es necesario que también nosotros accionemos, que nosotros vayamos y caminemos y traigamos a Él para que Él sea el que llene esas vasijas en nosotros. Porque si nosotros, hermanos, queremos que Dios lo haga todo, aquí vemos que no. Hay una parte que tenemos que hacerla nosotros. La mujer, ¿qué tenía que hacer? ¿Quedarse sentada a lamentarse? ¿O accionarse en ir a tocar la puerta de los vecinos? Don tal, ¿no tiene unas vasijas por ahí vacías que me preste? Eso tenía que hacer. Y seguir en la otra casa. Fulanita, ¿no tiene unas cuantas vacías? Pero eso nos da pena muchas veces. Y eso es lo que no permite que nosotros muchas veces, hermanos, seamos proveídos por Dios. Porque queremos que Dios lo haga todo por nosotros, cuando también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Le dice el profeta: ve y presta las vacías, todas las que puedas, que no sean pocas, le dice. Y mire el milagro, hermano, en el versículo 4. Bueno, en el versículo 4 todavía sigue la instrucción del profeta: entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Versículo 5. Aquí está la acción, hermano. Nosotros debemos de ser creyentes en acción. ¿Qué quiere decir creyentes en acción? Son aquellos creyentes que oyen la voz de Dios, que oyen la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos oído la voz de Dios muchas veces por medio de su palabra, hermano? ¿Hemos oído la voz de Dios? Dios nos ha hablado muchas veces, ¿verdad que sí? Y esas veces que nos ha hablado, solo hemos dicho amén. Porque si solo decimos amén, no va a pasar nada. Pero si esa palabra, la cual nosotros hemos oído y hemos dicho amén, y le hemos creído en nuestro corazón, y actuamos conforme a esa palabra de Dios, las cosas cambian. Porque en esta mujer se va a notar eso. Ella oyó lo que le dijo el profeta, y se dio cuenta que había algo, y fue a la casa de sus vecinos con sus hijos a traer esas vasijas, y empezó a hacer como el profeta le dijo. ¿Qué quiere decir? No solo oyó la palabra, sino que también la obedeció. Y los creyentes tenemos que hacer así. Señor, yo he oído que usted bendice, yo he oído que usted sana, yo voy a pedirle que usted lo haga en mi vida, Señor. ¿Qué quiere que haga? Y empiece a obrar, hermano, por fe, y se dará cuenta que Dios no lo ha dejado solo y que Dios va a empezar a bendecir su vida abundantemente. ¿Cuánto creemos que Dios tiene para nosotros, hermano? Si Él tiene para nosotros, aprovechemos. ¿Qué dice el versículo 5? Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. ¿Esa fue qué? La indicación del profeta. Pero esa indicación no solo venía del profeta, sino que ¿quién se la había dictado al profeta? Dios. La palabra de Dios, hermanos, es para que la atesoremos en nuestro corazón, pero también es para que la pongamos por obra. Es para que también creamos en un Dios de poder, amén. Creemos que Dios puede sanar nuestra vida.
Yo creo que Dios puede obrar en nuestra vida. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hecho milagros? A mí Dios me ha hecho milagros. Hemos recibido favores de Dios. Se recuerdan cuando estábamos en aquellas crisis, ¿verdad? O nuestros familiares pasaron ese problema y nos hincamos y le dijimos, Señor, tened misericordia. ¿Verdad que Dios no nos dejó solos, hermano? Cuando ya no había esperanza, cuando ya el médico nos había dicho, no, mira, esto va a salir mal, aquí te va a pasar esto. Ahí actuó Dios, pero hicimos algo nosotros. Sí, ¿qué hicimos? Buscarlo y hacer lo que Él nos dijo. Así le pasó a esta mujer. Dice que se encerró con sus hijos en el versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba del aceite. Pero vea el milagro en el versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron, como dice, llenas. Pero ¿cuántas vasijas eran? Eran muchas, ¿verdad? ¿Cuántas tenía ella? Una. Pero ¿qué estamos viendo en el versículo 6? Que solo tiene una. No. ¿Se le ha multiplicado el aceite o no, hermanos? Se le ha multiplicado. ¿A cuántos Dios nos ha multiplicado muchas veces muchas cosas, hermanos? Eso es para demostrarnos que no estamos solos. No crean que todo se terminó. No, hermano, esa es mentira. Si tenemos a Dios, no estamos solos. De eso estamos hablando, ¿verdad, iglesia? No estamos solos, los creyentes no están solos. Tenemos a Dios. Sí, quizás se está derrumbando todo. Sí, quizás nos han dejado algunos familiares. Sí, quizás se acabó el trabajo. Sí, quizás, hermano, pasó aquello. Pero acuérdese, hermano, no está solo. Dios está con usted. Dios estaba con el profeta y el profeta le dijo lo que tenía que hacer a esa mujer. Y esa mujer creyó la palabra que Dios le había dado. Y por eso fue y fue a traer vasijas. ¿Qué tal si la mujer no hace eso? ¿Qué hubiese pasado? Se hubiese muerto. No hubiese visto el milagro. No nos quedemos sentados, amados hermanos. Accionemos nuestra vida. Hagamos la parte que todavía podemos hacer y hagámosla en el nombre del Señor Jesucristo, creyendo que Dios puede hacerlo. Ella lo hizo en el versículo 5. Se fue la mujer y se encerró con sus hijos, dice, ¿verdad? Y sus hijos, ella le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Amado hermano, hay una parte que tenemos que hacer nosotros. En pocas palabras, Dios hace esto. Dios nos habla, pero ¿quién tiene que hacer las cosas? Somos nosotros. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Dios nos va a hablar muchas veces. Vamos a venir a la oración, vamos a leer la Biblia, vamos a escuchar un mensaje, y a través de ese mensaje Dios nos va a hablar. Pero acuérdese de algo. Hay algo que tengo que hacer yo. ¿Qué? Creer esa palabra que yo voy a oír aquí en la presencia de Dios y accionarla. Eso es lo que me queda a mí. Eso es lo que está haciendo la mujer. La mujer se le había muerto el marido. La mujer le habían quitado los hijos. Se los llevaban de esclavos. Y ella dijo, se acabó todo, Eliseo. Fíjese que tu siervo, sí, ese que andaba con usted predicando, ese que andaba ahí profetizando con usted, se murió. Y usted sabe que ese mi marido era bien temeroso de Dios, le dice. Pero mira cómo estoy. Y yo, ¿qué querés que haga? Le dice Eliseo. ¿Qué tenés en casa? Solo una vasija de aceite. Amén. Y esa vasija de aceite, ¿qué significaba para la mujer? ¿Sabe qué significaba? El sustento de Dios para toda su vida. Y el sustento de Dios está disponible para nosotros al día de hoy. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces no estamos solos. Pero ¿qué decía la mujer? Mi marido ha muerto y mis hijos van de esclavos. Y yo ya no puedo hacer nada. Le dice el profeta, ¿y qué tenés en casa? Solo una vasija de aceite. ¿Y qué hizo la mujer? Oyó la palabra que Dios le dio a través del profeta, le empezó a poner por obra. ¿Cuándo la puso por obra? Cuando en el versículo 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba del aceite. ¿Qué tal si la mujer no le hace caso al profeta? Se muere de hambre. ¿Y sus hijos se van de esclavos? Pero el milagro se va a dar, hermanos, cuando nosotros creamos y accionemos la palabra de Dios. Ahí se va a dar el milagro.
El milagro será cuando yo creo la palabra de Dios. Y cuando yo creo la palabra de Dios, voy a actuar como la palabra de Dios. Voy a caminar como la palabra de Dios. Voy a vivir como la palabra de Dios me manda. Y allí, hermano, voy a experimentar que Dios verdaderamente no me ha dejado solo. Porque eso es lo que hizo la mujer. Bueno, en el versículo 6 vea lo que dice. ¿Lo tenemos? Cuando las vasijas estuvieron llenas. Mire. ¿No ve eso usted como un milagro, hermano? ¿Cuántas vasijas tenía la mujer? Una. Pero en el versículo 6, ¿verdad? No solo aparece una vasija. ¿O no? Aparecen un montón de vasijas llenas. ¿Sabe qué, hermano? Si usted verdaderamente cree en Dios y viene a orar creyendo y poniendo su confianza en Dios, y cuando Dios le hable, accione esa palabra, hermano, se va a dar cuenta que verdaderamente Dios está de su lado. Dios multiplica, hermano. Dice el versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traeme aún otras vasijas. ¿Por qué? Porque estaba como, hermano, el aceite estaba como fluyendo. ¿De cuál vasija? De una. ¿Quiere decir que si esa mujer hubiese tenido más vasijas, las hubiera seguido llenando? Amén, hermanito. Pero se acabaron las vasijas y Dios no desperdicia nada. Amén, hermano. Como se acabaron las vasijas, ¿qué pasó en el versículo 6? Dice, correcto. Pero ¿qué tal si esta mujer oye lo que el profeta le dice? El profeta está loco, ¿cómo yo voy a llenar una vasija si solo una tengo con esa? ¿Y de dónde voy a sacar más aceite? Quizás quiere que un puchito le eche a todas las... Eso era lo normal. ¿Qué hubiese pasado si la mujer no lo hace? Si hubiese quedado con esa única vasija, hermano, se hubiese acabado esa única vasija y no hubiese ido a traer las vasijas que le dijo el aceite, que le dijo Eliseo, el profeta. El aceite se le hubiera acabado. Si 3 vasijas hubiera llevado, con esas 3 se le acaba. Si llevó 100, bueno, hermano, esas 100 fueron llenas. No dice cuántas fueron. Lo que sí dice la palabra de Dios es que fueron muchas. Y como le vuelvo a repetir, el aceite en aquel tiempo tenía un gran valor. Tenía un valor, como le vuelvo a repetir, no era el aceite solo para cocinar, servía para muchas cosas. ¿Qué le dice en el versículo 6 a usted? Cuando dice la palabra, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traeme aún otra vasija, porque la mujer había visto que se estaban llenando, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermano? Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Amado hermano, cuando nosotros creemos que ya no hay más necesidad, entonces dice hasta allí. ¿Y qué ha pasado con esta mujer? Ya le ha cambiado Dios la vida. La mujer que vamos a ver en el versículo 6 y 7 no es la misma del versículo 1 y 2. En el versículo 1 y 2 vemos a una mujer lamentándose, como muchos de nosotros. ¿Cuántos llorones habemos aquí? Yo soy el primero. Yo soy llorón. Cuando no me salen las cosas, mi esposa es testigo y me regaña. Parezco un niño berrinchoso. Usted me dice de lo que está, no se puede, hombre, me dice. Así está la mujer en el versículo 1. Una mujer de las hijas de una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. ¿Qué es eso, hermano? Una lamentación. Pero la mujer del versículo 7, ¿qué dice, hermano? 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas. No es la misma mujer, ¿verdad? Es otra. ¿Cuándo entonces nosotros vamos a ser otros? Cuando creamos lo que la palabra de Dios dice. Amado hermano, convirtámonos en creyentes en acción. ¿Y quiénes son los creyentes en acción? Lo volvemos a repetir. Aquellos que oyen la palabra de Dios, la obedecen y al obedecerla la ponen por obra. ¿Qué sucede en ellos? Los milagros que estamos viendo. En el versículo 7 dice al final, vino ella luego
y lo contó al varón de Dios. Está ella, hermano, cuando está sucediendo el milagro, estaba el profeta allí. Cuando las vasijas se están multiplicando, ahí estaba Eliseo. No. ¿Quién estaba nada más? ¿Ella y quién? Sus hijos encerrados. Cuando ella se da cuenta que ha sucedido el milagro, hermano, el milagro hay que irlo a contar. Hay que dar testimonio. Hay que decir lo que Dios hace. Para eso es este culto de milagro. Usted, Dios le ha hecho un milagro, lo que sea, cuéntelo, hermano. Dice el versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, aleluya. Ve, ¿está conmigo en el versículo 7? Léalo por favor. Ve y vende el aceite. ¿Y qué le dice? Y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hermano, ¿eso es un milagro o no? Claro que sí. Una vasija de aceite ahora se ha convertido en ¿qué, hermano? En una gran provisión. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Cuándo? Cuando alguien oyó la palabra, la creyó en su corazón y la puso por obra. Pero eso sucede ¿por qué? Porque no estamos solos, hermano. Se le murió el marido, el que la sustentaba. Ya eso es duro. Mire, hermano, fíjense que le voy a contar algo. Usted ya lo conoce, ¿verdad? Mi papá murió cuando mi papá y mi mamá procrearon 11 hijos, para que sepa el tipo de familia de la cual nosotros venimos. Sí, somos 11. Ya algunos murieron ya. Pero cuando mi papá murió, quedamos muchos menores de edad. Y es duro. Pero gracias a Dios, en mi familia Dios hizo un milagro. Dios siempre proveyó. La viejita nunca se volvió a casar, pero Dios siempre proveyó, hermano. Para mí no era el aceite, para mí eran las gallinas. Las gallinas significaban, hermano, sustento para nosotros, porque mi mamá las vendía, las hacía pisto y compraba lo que nosotros necesitábamos. Nunca nos dejó solos Dios a nosotros. Así le sucedió a esta mujer. Amén, hermanitos. Por eso, hermano, si lo deja su familia, Dios no lo ha dejado. No, pero es que como lo voy a repetir, algunos decimos, no, pero mi papá, no, mi esposo, mi mamá, entiende. Sí, pero un día se va a morir y nos va a dejar. ¿Qué tenemos que tener? La confianza de que Dios no nos ha dejado solos. Esta mujer de una vasija de aceite, por creer en la palabra de Dios, en la palabra que Dios dio a través del profeta, por ponerle en acción, hermano, que pagó sus deudas, liberó sus hijos y le quedó para seguir viviendo. Pero eso solo lo hace Dios con sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? ¿Hemos aprendido algo esta noche? Gloria a Dios. ¿Qué hemos aprendido? Que aquel que oye la palabra de Dios y la pone por obra, Dios obra en él. ¿Por qué razón? Porque no estamos solos. Amén. Bendito sea.